Imagina por un momento a Teresa. Teresa tiene 63 años, y si la conocieras en la calle jamás pensarías que tiene algún problema de salud. Camina todas las mañanas durante al menos 40 minutos, intenta comer ligero después de las 7 de la noche, tiene su tensión controlada desde hace años y jamás se salta sus chequeos médicos anuales. Es, en todos los sentidos, el tipo de persona que hace las cosas bien. Y sin embargo, desde hace algunos meses, algo extraño empezó a ocurrirle. Algo que al principio fue tan leve que casi lo ignoró. Cada madrugada, casi como si su cuerpo obedeciera a un reloj invisible que ella nunca programó, Teresa se despertaba exactamente a la misma hora. Las 3 de la mañana. No importaba si se había acostado temprano o si se había quedado leyendo hasta la medianoche. No importaba si el día había sido tranquilo o si había estado llena de preocupaciones. A las 3 en punto, sin excepción, sus ojos se abrían solos, con una sensación que le costaba mucho describir. No era dolor, no era angustia exactamente, pero tampoco era el despertar normal de alguien que simplemente necesita agua o ir al baño. Era algo más difuso, más interno. A veces sentía un ligero hormigueo en las yemas de los dedos. Otras veces notaba que su corazón latía con más fuerza de lo que debería a esa hora. En algunas ocasiones necesitaba levantarse al baño con una urgencia que no podía esperar. Y luego, de vuelta en la cama, tardaba largo rato en volver a dormir. Al principio, como hace la mayoría de las personas razonables, Teresa lo atribuyó a algo cotidiano. Será la edad, se dijo. O el estrés. O quizás el café de la tarde. Pero una noche, mientras se sentaba en el borde de la cama esperando que el sueño regresara, experimentó algo que ya no pudo ignorar. Una presión extraña en la parte posterior de la cabeza y un mareo leve pero persistente que tardó varios minutos en desaparecer por completo. No fue dramático. No fue una emergencia. Pero fue lo suficientemente inquietante como para que al día siguiente lo comentara con su médico de cabecera. Su médico le escuchó con atención. Le hizo algunas preguntas de rutina sobre su dieta, sobre sus niveles de estrés, sobre si había cambiado algún medicamento recientemente. Y entonces le preguntó algo que Teresa no esperaba. ¿A qué hora exactamente te despiertas? Cuando Teresa respondió a las 3 de la mañana, casi siempre, el médico no reaccionó con alarma. No dijo nada dramático. Simplemente asintió lentamente, como alguien que acaba de encajar una pieza importante en un rompecabezas. Y esa reacción, tan contenida, tan calculada, fue lo que le indicó a Teresa que lo que estaba ocurriendo no era tan trivial como ella había querido creer. Lo que Teresa no sabía en ese momento, y lo que la mayoría de las personas mayores de 50 años tampoco sabe, es que existe una franja horaria en la madrugada durante la cual el cuerpo atraviesa uno de los momentos fisiológicamente más delicados para el sistema cardiovascular y el cerebro. Y que lo que le estaba ocurriendo tenía un nombre, una explicación, y una razón de ser mucho más importante de lo que parecía. Para entender lo que le estaba pasando a Teresa, primero necesitamos comprender algo que casi nadie nos enseña sobre el sueño. La noche no es un periodo de inactividad. Es, en realidad, uno de los momentos de mayor trabajo interno del organismo. Mientras dormimos, el cerebro elimina toxinas, el sistema inmune se reorganiza, las células se reparan y el sistema cardiovascular realiza una serie de ajustes críticos que determinan, en gran medida, nuestra salud a largo plazo. Y en ese proceso, hay algo que los médicos consideran absolutamente fundamental, el descenso nocturno de la presión arterial. Durante el sueño profundo, el cuerpo debería entrar en lo que los especialistas llaman modo de descenso nocturno o, en términos más técnicos, dipping nocturno. Este fenómeno implica que la presión arterial desciende de manera natural y progresiva durante las horas de descanso, generalmente entre un 10 y un 20% respecto a los valores del día. Las arterias se relajan. El corazón trabaja con menos esfuerzo. El cerebro recibe un flujo sanguíneo estable y regular. Este descenso no es un detalle menor. Los especialistas en cardiología y neurología lo consideran una de las señales más confiables de buena salud cardiovascular. Cuando ocurre correctamente, el sistema cardiovascular aprovecha esas horas para recuperarse del estrés del día. Las arterias descansan. Los tejidos se nutren. Y el cerebro, en particular, se beneficia enormemente de esa circulación tranquila y constante. El problema, y aquí está el núcleo de todo lo que vamos a hablar, es que en muchas personas este descenso natural simplemente no ocurre. En lugar de bajar, la presión arterial se mantiene igual durante la noche, o incluso en algunos casos llega a aumentar.
A estas personas los especialistas las denominan non-dippers, y este patrón tiene un nombre médico propio: hipertensión nocturna. Y lo más alarmante de este fenómeno es que es extraordinariamente silencioso. Durante el día, muchas de estas personas tienen una presión arterial aparentemente normal. Sus controles médicos no muestran nada fuera de lo común. Creen que están bien. Pero durante la madrugada, mientras duermen, su sistema cardiovascular está bajo una presión constante y sostenida que ninguna medición diurna puede detectar. La persona no lo siente. No hay dolor. No hay señal clara. Solo hay ese trabajo silencioso que, con el tiempo, va dejando su huella en los vasos sanguíneos, en las arterias, especialmente, en el cerebro. Porque cuando las arterias están sometidas a presión elevada de forma sostenida, especialmente durante la noche cuando deberían estar descansando, comienza a ocurrir algo que los neurólogos observan con mucha preocupación. Las paredes arteriales van perdiendo elasticidad progresivamente. Los vasos sanguíneos del cerebro, que son extraordinariamente finos y sensibles, comienzan a volverse más rígidos. El flujo sanguíneo deja de ser tan regular. Y pequeñas zonas del cerebro pueden empezar a recibir menos oxígeno del que necesitan. Es un proceso que ocurre en cámara lenta, sin síntomas dramáticos, sin alarmas visibles. Pero el cuerpo, que es infinitamente más inteligente de lo que solemos darle crédito, sí intenta advertirnos. Y una de las formas más frecuentes y precisas en que lo hace es interrumpiendo el sueño. Despertándonos. Justamente a las 3 de la mañana. Los especialistas que estudian la salud cerebral han identificado con bastante precisión un conjunto de síntomas que, cuando aparecen de manera repetida durante las horas de madrugada, pueden indicar que el sistema cardiovascular o la circulación cerebral no están funcionando de manera óptima. Es importante aclarar desde el principio que ninguno de estos síntomas, por sí solo, significa necesariamente que algo grave está ocurriendo. Pero cuando aparecen juntos, cuando se repiten noche tras noche y cuando siguen un patrón horario consistente, pueden estar describiendo algo que merece atención médica. Son, en el lenguaje del cuerpo, señales de advertencia tempranas. El tipo de señales que, si se reconocen a tiempo, pueden marcar una diferencia enorme. La primera señal, y una de las más frecuentes, es el hormigueo en las manos o en los brazos al despertar. Muchas personas lo han sentido alguna vez y simplemente lo atribuyen a haber dormido en una mala posición. Y a veces eso es exactamente lo que es. Pero cuando este hormigueo aparece con frecuencia, de madrugada, y especialmente cuando va acompañado de otros síntomas nocturnos, puede tener un significado diferente. Durante el sueño, la circulación sanguínea cambia según la posición del cuerpo, y esto es completamente normal. Lo que no es normal es que esa sensación de entumecimiento o cosquilleo aparezca repetidamente y tarde en desaparecer incluso después de mover las manos. El cerebro depende de una red extremadamente compleja y delicada de vasos sanguíneos que transportan oxígeno de manera constante. Si la presión arterial fluctúa demasiado durante la noche, o si las arterias han ido perdiendo la elasticidad que necesitan para adaptarse a esos cambios, el flujo sanguíneo puede volverse irregular. Y cuando eso ocurre, el sistema nervioso comienza a reaccionar con pequeñas señales que es posible aprender a identificar. La segunda señal que los médicos observan con frecuencia son las palpitaciones nocturnas. Muchas personas describen esta experiencia de manera muy similar: se despiertan de golpe, a veces sin saber por qué, y sienten que el corazón está latiendo con más fuerza o más rapidez de lo normal. En ocasiones dura apenas unos segundos. En otras puede tardar varios minutos en estabilizarse. Esta respuesta tiene su explicación en la biología del sueño. Durante la madrugada, el cuerpo realiza una transición progresiva entre las fases más profundas del sueño y las fases más ligeras, en las que el cerebro está casi a punto de despertar. En este proceso intervienen activamente el cortisol y la adrenalina, hormonas que comienzan a liberarse de manera gradual para preparar al organismo para el día. En personas con un sistema cardiovascular saludable, este proceso ocurre suavemente, sin que la persona lo perciba. Pero cuando existe hipertensión nocturna, inflamación muscular o niveles de estrés crónico elevados, esa transición hormonal puede volverse más brusca de lo que debería. El corazón responde acelerándose. El cerebro interpreta ese cambio como una señal de alerta. Y la persona se despierta, a menudo con esa sensación difusa de que algo no está del todo bien, aunque no pueda precisar exactamente qué. Existe una tercera señal que muchas personas pasan completamente por alto porque la consideran un problema totalmente separado: la nocturia, es decir, la necesidad de levantarse a orinar varias veces durante la noche. Es algo tan habitual que casi nadie lo menciona en una consulta médica. Es la edad,
dicen. Es que bebo mucho líquido por la noche. Y a veces eso es cierto. Pero lo que poca gente sabe es que la nocturia también puede ser una respuesta directa del cuerpo a una presión arterial elevada durante el sueño. Cuando la presión aumenta de noche, los riñones reciben un flujo sanguíneo mayor de lo normal, como mecanismo de compensación, comienzan a filtrar más líquido para intentar reducir ese exceso de presión. El resultado es que la vejiga se llena más rápidamente. La persona se despierta, va al baño, vuelve a la cama y el ciclo se repite. Para muchas personas mayores de 50 o 60 años esto se ha convertido en algo tan habitual que ya ni siquiera lo mencionan. Pero cuando ocurre varias veces por noche de manera consistente, puede estar siendo una pista directa de que el sistema cardiovascular está trabajando en exceso durante el momento en que más necesita descansar. Los neurólogos consideran que una cuarta señal es particularmente reveladora, aunque también es una de las más ignoradas: el dolor de cabeza al despertar por la mañana. No hablamos de una migraña intensa ni de un dolor agudo que impida moverse. Hablamos de una presión leve o moderada, a veces localizada en la nuca o en la frente, que aparece al abrir los ojos y que suele mejorar después de unos minutos o después de levantarse de la cama. Precisamente porque desaparece rápido, la mayoría de las personas lo ignoran. Dormí mal, concluyen, y siguen con su día. Pero este síntoma puede aparecer cuando los vasos sanguíneos cerebrales han estado sometidos a una presión elevada durante varias horas seguidas. Al despertar, el cerebro necesita unos minutos para estabilizar el flujo sanguíneo y ajustarse a los cambios propios de la vigilia. Durante ese proceso de ajuste, cuando las arterias vienen de una noche de tensión elevada, puede aparecer esa sensación de presión o pesadez en la cabeza que indica que algo no estuvo en equilibrio mientras dormíamos. Hay además una quinta señal que es quizás la más difícil de describir, pero que muchas personas reconocen inmediatamente cuando la escuchan: la sensación de inquietud o alerta repentina en la madrugada. No hay dolor. No siempre hay palpitaciones. No necesariamente hay ningún síntoma físico concreto. Pero hay una sensación interna, visceral, de que algo no está bien. Una especie de alarma biológica que despierta a la persona sin una causa aparente. Esta respuesta está directamente conectada con el sistema nervioso autónomo, que es el sistema encargado de regular de manera inconsciente funciones críticas como la presión arterial, el ritmo cardíaco y la respiración. Cuando este sistema detecta un cambio brusco en alguno de esos parámetros, activa un mecanismo de emergencia cuyo único objetivo es despertar a la persona. No para asustarla, sino para que inconscientemente cambie de posición, modifique su respiración o active ciertos mecanismos musculares que ayuden a estabilizar la circulación. El cuerpo, en esos momentos, no está fallando. Está haciendo exactamente lo que debe hacer: intentar corregir un desequilibrio desde dentro. La historia de Teresa no es una historia excepcional. Es, de hecho, mucho más común de lo que podría parecer. Y surge una pregunta inevitable: ¿por qué cada vez más personas experimentan estos síntomas nocturnos? La respuesta no está en un único factor, sino en la acumulación progresiva de varios elementos que, de manera individual, pueden parecer menores, pero que combinados crean las condiciones perfectas para que el sistema cardiovascular nocturno pierda su equilibrio. El primero y quizás el más fundamental de todos es la calidad del sueño. Vivimos en una cultura que ha normalizado dormir mal, que trata el insomnio como una consecuencia inevitable del estilo de vida moderno, que celebra a las personas que funcionan con pocas horas de sueño como si eso fuera una señal de fortaleza. Pero lo que la ciencia ha demostrado de manera contundente en los últimos años es que el sueño no es un lujo ni una actividad pasiva. Es uno de los procesos biológicos más complejos y esenciales que existen, y privarse de él tiene consecuencias que van mucho más allá del cansancio. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema fascinante que hasta hace relativamente poco la ciencia desconocía por completo: el sistema linfático. Este sistema funciona casi como una red de limpieza nocturna del cerebro. Mientras dormimos profundamente, los espacios entre las células cerebrales se ensanchan ligeramente, y el líquido cefalorraquídeo fluye a través de ellos arrastrando los desechos metabólicos que se acumularon durante el día, incluyendo proteínas dañinas que están asociadas con enfermedades neurodegenerativas. Cuando el sueño es fragmentado, superficial o insuficiente, este mecanismo no funciona de manera óptima. Los desechos se acumulan. La inflamación cerebral aumenta. Y la circulación en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro comienza a deteriorarse de manera silenciosa, acumulativa y, al principio, completamente invisible. El estrés crónico es otro factor que la mayoría de las personas subestima profundamente.
No hablamos del estrés agudo que sentimos antes de una presentación importante o durante una situación de emergencia. Ese tipo de estrés es normal y tiene una función biológica clara. Hablamos del estrés de bajo nivel que se mantiene activo durante meses o años, las preocupaciones económicas que no se resuelven, los conflictos relacionales que nunca se abordan del todo, la presión laboral constante, la sensación permanente de no tener suficiente tiempo. Este tipo de estrés mantiene elevados de manera crónica los niveles de cortisol y adrenalina, que son las principales hormonas del sistema de alarma del organismo. Durante el día, el cuerpo puede compensar parcialmente estos efectos gracias a la actividad física y a la interacción social. Pero durante la noche, cuando el cuerpo intenta relajarse y bajar la guardia, ese sistema hormonal hiperactivo interfiere directamente con el descenso natural de la presión arterial. Y el resultado, noche tras noche, es que las arterias nunca descansan del todo. La apnea del sueño es quizás el factor que más personas ignoran porque sus síntomas más evidentes, los ronquidos y las pausas respiratorias, ocurren mientras la persona está dormida y por tanto no los percibe directamente. Muchas personas con apnea severa duermen durante años sin saber lo que les ocurre. Lo que sí perciben es el cansancio crónico durante el día, la dificultad para concentrarse, los dolores de cabeza matutinos. Pero no conectan estos síntomas con lo que ocurre durante la noche. Sin embargo, desde el punto de vista cardiovascular, la apnea del sueño es extraordinariamente agresiva. Cada vez que la respiración se detiene, aunque sea durante 10 o 15 segundos, el nivel de oxígeno en la sangre desciende de manera brusca. El cerebro detecta esa caída y activa inmediatamente un mecanismo de emergencia para restablecer la respiración. Ese mecanismo provoca pequeños despertares que la persona a menudo no recuerda, pero que pueden ocurrir decenas de veces por noche. Y cada uno de esos eventos genera un pico de presión arterial y un aumento momentáneo del ritmo cardíaco. Con el tiempo, esos picos repetidos generan un daño acumulativo significativo en la salud cardiovascular y cerebral. También debemos mencionar algo que pocas personas relacionan con el sueño, el estado de las arterias. Con el paso de los años, especialmente cuando se combinan factores como la hipertensión mal controlada, el exceso de azúcar refinada en la dieta, el sedentarismo, el tabaquismo o la inflamación crónica de bajo grado, las arterias pueden perder progresivamente su elasticidad natural. Las paredes arteriales se vuelven más rígidas, menos capaces de adaptarse a los cambios de presión, menos eficientes para transportar la sangre de manera regular y fluida. Y cuando esto ocurre, el sistema cardiovascular tiene mucha más dificultad para realizar los ajustes naturales que normalmente hace durante el sueño. Las fluctuaciones de presión se vuelven más bruscas. Los cambios hormonales de la madrugada tienen un impacto mayor. Y es precisamente en esos momentos cuando aparecen los síntomas nocturnos que hemos estado describiendo. Volvamos a Teresa. Después de aquella conversación con su médico, él decidió realizar un estudio que muchas personas desconocen por completo, un monitoreo ambulatorio de presión arterial durante 24 horas. Este estudio consiste en un pequeño dispositivo que la persona lleva puesto durante un día completo y una noche, y que registra la presión arterial de manera automática cada 20 o 30 minutos, tanto durante las actividades del día como durante el sueño. Los resultados fueron esclarecedores. Durante el día, la presión de Teresa era relativamente estable y se mantenía dentro de rangos aceptables. No habría habido ninguna razón de alarma en un control médico rutinario. Pero entre la 1 y las 4 de la madrugada, el monitoreo registraba picos importantes. Elevaciones sostenidas de la presión que coincidían exactamente con la franja horaria en que Teresa se despertaba cada noche. Eso no era casualidad. Era el cuerpo de Teresa haciendo exactamente lo que hemos descrito, intentando comunicar, a través de esos despertares repetidos, que algo en su sistema cardiovascular nocturno necesitaba atención. La buena noticia, y esto es fundamental subrayarlo, es que muchos de los factores que contribuyen a la hipertensión nocturna y a los síntomas que hemos descrito pueden mejorarse de manera significativa con cambios de hábitos que están al alcance de cualquier persona. No estamos hablando de intervenciones médicas complejas ni de medicamentos costosos. Estamos hablando de decisiones cotidianas que, acumuladas con el tiempo, pueden transformar la forma en que el cuerpo se comporta durante la noche. Mejorar la calidad del sueño, por ejemplo, tiene un impacto directo y medible en la presión arterial nocturna. Dormir entre 7 y 8 horas, mantener horarios de descanso regulares, reducir la exposición a pantallas brillantes en la hora previa a acostarse y crear un ambiente de sueño fresco, oscuro y silencioso son hábitos que facilitan que el cerebro entre más eficientemente en las fases de sueño profundo donde ocurre la limpieza linfática y el descenso natural de la presión arterial.
No son medidas revolucionarias. Pero su impacto acumulativo a lo largo de semanas y meses puede ser enorme. Cuidar la presión arterial durante el día tiene también un efecto directo sobre lo que ocurre durante la noche. Mantener una alimentación equilibrada, reducir el exceso de sodio y de alimentos ultraprocesados, consumir suficientes vegetales de hoja verde, frutas y alimentos ricos en potasio y magnesio contribuye a mantener las arterias más saludables y elásticas. El ejercicio moderado regular, incluso tan simple como caminar 30 minutos al día a un ritmo que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca, mejora la circulación, favorece la elasticidad de los vasos sanguíneos y ayuda a que el sistema cardiovascular realice de manera más eficiente los ajustes nocturnos que necesita hacer. Y el control del estrés crónico, aunque a veces parece lo más difícil, es quizás la intervención de mayor impacto. Técnicas como la respiración diafragmática consciente, la meditación de atención plena, el yoga o simplemente dedicar tiempo regular a actividades que genuinamente generan disfrute y relajación pueden reducir los niveles basales de cortisol y ayudar al sistema nervioso autónomo a encontrar un equilibrio más saludable, tanto durante el día como durante la noche. Pero quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado es esto: prestar atención a las señales que el cuerpo envía, en lugar de ignorarlas o de normalizarlas. Si te despiertas repetidamente a la misma hora de la madrugada, si sientes hormigueo en las manos con frecuencia, si tienes palpitaciones nocturnas que no tienen una causa evidente, si necesitas levantarte al baño varias veces cada noche, o si te despiertas habitualmente con una sensación de presión en la cabeza que desaparece después de unos minutos, esos síntomas merecen ser comentados con un profesional de la salud. No para alarmarte. No para asumir que algo grave está ocurriendo, sino porque el cuerpo rara vez envía señales sin motivo. Y en el caso del cerebro, detectar a tiempo un desequilibrio en la circulación o en la presión arterial nocturna puede marcar la diferencia entre prevenir un problema o enfrentarlo cuando ya es demasiado tarde para actuar fácilmente. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria de recuperación cuando le damos las condiciones adecuadas. Las arterias pueden recuperar parte de su elasticidad. La presión arterial puede estabilizarse. El sueño puede mejorar. El cerebro puede ser protegido. Pero para que eso ocurra, primero necesitamos escuchar. Necesitamos aprender a reconocer el lenguaje que el cuerpo utiliza para hablarnos, especialmente en ese momento de la madrugada en el que el mundo está en silencio y solo quedan las señales que nuestro propio organismo tiene la sabiduría de enviarnos. La salud no se construye en un solo día. Se construye en la suma de miles de decisiones pequeñas y cotidianas, cómo dormimos, qué comemos, cómo gestionamos el estrés, cuánto nos movemos, y sobre todo, cuánta atención le prestamos a lo que nuestro cuerpo intenta decirnos. Si este video te ayudó a entender mejor esas señales, compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo. A veces, la información correcta en el momento correcto puede cambiar el rumbo de una vida. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre cómo funciona realmente tu cuerpo y cómo puedes cuidarlo mejor. Nos vemos en el próximo video.